basándonos es en Ezequiel. Ezequiel fue un hombre usado por Dios, un profeta, para poder predecir, para poder de una manera hacerle saber al pueblo de Israel lo que le iba a acontecer. Y cuánto sabemos que Dios lo que dice lo cumple. Amén. Veamos, vaya un momento antes de dar inicio, en donde lo vamos a estar enfocando. Primero vaya a Ezequiel capítulo 3 y veamos un poquitito de cómo fue que Dios prepara a Ezequiel y le hace saber que al pueblo al cual él le va a hablar no es un pueblo fácil, ¿verdad?, de poderse comunicar con ellos. Vea en el capítulo 3 del libro de Ezequiel, indíqueme con un amén cuando usted lo tenga. Amén. Ezequiel capítulo 3 y vaya por favor en el versículo 7. Ezequiel capítulo 3 versículo 7. ¿Sí? Y dice: mas la casa de Israel, le está hablando al profeta Ezequiel, mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quiere oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. He aquí, yo he hecho, fíjese lo que Dios está haciendo en la vida de este profeta. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. ¿Qué fue lo que Dios le hizo fuerte al profeta Ezequiel? Dice que le hizo su frente fuerte y su rostro fuerte. ¿Por qué Dios hizo esto? Porque leímos en el versículo 7 que a la casa a la cual el profeta le iba a hablar era la casa que está hablando de Israel. Eran, ¿qué, hermano? Duros, diga conmigo, duros. Y mira el versículo 9: como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente. No los temas ni tengas miedo delante de ellos, porque son casa rebelde. Desde luego que no era nada fácil, hermanos. Estamos en el libro de Ezequiel y váyase por favor en el capítulo 36, porque es ahí donde vamos a dar inicio. Cuando vemos estas palabras que Dios le dijo al profeta Ezequiel, de que él le iba a hacer fuerte su frente y fuerte su rostro, nosotros podemos entender que para uno tomar el micrófono y hablar la palabra de Dios se requiere, hermano, esa valentía, porque cuando tú llevas y hablas lo que Dios quiere que tú digas, ¿cuántos se han dado cuenta que a veces, a lo mejor algunos de los oyentes o de los sentados aquí, a lo mejor alguna ocasión usted se ha salido enojado de aquí porque no le gustó lo que escuchó a través de este micrófono? ¿Cuántas veces no nos agrada lo que escuchamos? La vara realmente no es algo que nos agrade. Y dice en el libro de Timoteo 3:16, segundo de Timoteo 3:16, que la palabra de Dios es útil. ¿Pero es útil para qué? Para instruir. Pero fíjese la palabra que sigue después de instruir. ¿Qué sigue? Para redarguir. ¿Qué más sigue de redarguir? Para corregir. Diga conmigo, corregir. ¿A cuánto les gusta que lo corrijan? Seamos sinceros, a nadie nos gusta que nos corrijan. Y la palabra de Dios, hay momentos en que nos tiene que corregir. Y cuando la palabra nos corrige, a veces nos hacemos los ofendidos o nos hacemos los enojados. Y aquí, hermano, lo que el profeta Ezequiel le tenía que decir al pueblo de Israel era una palabra de corrección. Era una palabra, hermano, que los iba a disciplinar. Por lo tanto, Dios está diciéndole al profeta: tú no les vayas a tener miedo. Tú te vas a parar y tú vas a hablar. Yo te he dado una frente y un rostro fuerte. Si ellos tenían un rostro fuerte, pues lo que le estaban dando al profeta Ezequiel era aún más fuerte para poder ¿qué? Soportar y poder resistir. Dice amén. Ahora veamos qué dice Ezequiel capítulo 36. Y como vamos a estar, el tema en esta noche es: Ezequiel predijo la restauración de Israel. ¿Qué es restauración? Es volver a su estado original. Cuando Dios pone mano en el pueblo de Israel,
lo empezó de una manera maravillosa, pero al pasar los años el pueblo se fue corrompiendo y ahorita vamos a estar viendo qué le pasó al pueblo. Por lo tanto, el pueblo de Israel está en una condición que tiene que ser, ¿qué, hermano? Dice ahí, restaurada. El pueblo tiene que ser restaurado, y la palabra restauración es volverlo a su estado, ¿qué? Original. Si el pueblo de Israel había estado aquí y moralmente, hermano, y espiritualmente se había corrompido, Israel estaba, si usted ve los profetas, llega el momento donde Dios, ahora, ¿dónde empieza todo este desorden? Cuando está el rey David. Todavía Israel está bien. Recordemos que David fue un hombre usado por Dios, ¿lo recuerda? Al morir David, se queda en el reino su hijo Salomón. Salomón es donde las cosas como que empiezan a cambiar, porque resulta que a Salomón ¿cuántas tribus hay o cuántas tribus había? Fuerte, 12. Todas estas 12 tribus, resulta que viene una separación. Diga conmigo, separación. Empieza el reino se divide. Unas tribus agarran para el norte, que es Israel, y otras tribus agarran para el sur, que es Judá. Y en medio de ahí, hermano, se empieza a ver la idolatría. Empiezan ellos a agarrar a un Dios, lo conocemos por Baal, empiezan con los Baales y empieza la perversión tanto moral, lo repito, como espiritual. El pueblo se empezó realmente a desenfrenar, y cuando el pueblo está en esa condición pasan muchos años y vemos de que tiene que llegar el momento donde Israel, Dios dice, tú tienes que ser restaurado, tienes que volver a tu estado original. Amén. Y vemos que la palabra, entonces queda entendido que es la palabra restauración. Diga conmigo, volver a su estado original. Otra vez, volver a su estado original. Y cuando escuchamos a David, cuando David pecó con Betsabé, en el Salmo 51, David dijo estas palabras: devuélveme el gozo de mi salvación. ¿Lo recuerda? Para que David diga devuélveme el gozo, quiere decir que por causa del pecado a David se le había ido el gozo. David no tenía gozo, y por lo tanto cuando David se arrepiente de su pecado, ahí le dice a Dios: Señor, devuélveme el gozo. Eso es una restauración. Cuando tú sientes que ya no tienes algo que tenías, pídele al Señor restauración. Señor, restáurame. Por eso David decía: devuélveme el gozo. ¿Cuántos se sienten gozosos de su salvación? Aleluya. La salvación te produce gozo, pero el pecado nos hace sentir como que perdimos todo. Y David, por causa del pecado, sentía eso. En Gálatas capítulo 6 dice que nosotros tenemos que estar dispuestos. Dice que con un espíritu de mansedumbre tenemos que corregir al hermano que se ha extraviado. ¿Cuántos de ustedes conocen a alguien que se ha apartado de la fe? Que anda medio rebelde, que anda medio extraviado. Dice la palabra en Gálatas capítulo 6, dice, tú, dice, que eres espiritual, corrígelo, pero con un espíritu de mansedumbre. Se da cuenta que Dios está interesado en la restauración. Dios está interesado en que el hijo pródigo, aquel se fue, pero nosotros sabemos que el padre representa a Dios. Cuando el padre ve que el hijo pródigo viene, el papá sale a recibirlo, ¿lo recuerda? Entonces se da cuenta que en el corazón de Dios, Él está interesado en que haga una restauración. Amén. Y Ezequiel va a hablarnos en esta noche, en el capítulo 36, solo en el libro de Ezequiel, vamos a estar viendo cómo Dios le interesa la restauración, devolverle al pueblo de Israel lo que estaba en el principio, pero por culpa de quién se perdió todo aquello, por culpa de ellos mismos. ¿Sí? Veamos el primer punto, y en el primer punto va a iniciar desde el versículo 22. Váyase a la mitad del capítulo 36 del libro de Ezequiel, y dice: el Señor regresaría a Israel a su tierra. Pero fíjese, ¿por qué iba a regresar a Israel a su tierra? ¿Cuál es la tierra? Jerusalén. Los iba a regresar, ¿para qué? Para santificar su nombre. ¿Por qué tenía Dios que santificar su nombre? Porque su nombre había sido profanado. Veamos qué dice el versículo 22, solamente el versículo 22, ¿lo tiene? Dice: por tanto, di a la casa de Israel, deténgase un momento.
Fíjese hacia quién está hablando y hacia quién está siendo dirigida estas palabras. Está hablando Jehová por boca del profeta Ezequiel. ¿Y hacia quién le está hablando nuestro Dios? Dice, di a la casa de Israel. La casa de Israel viene siendo ¿quién? El pueblo de Israel. Mire, ¿cuántos sabemos que Dios es un Dios de pactos? Dios le dijo a Jacob desde atrás, vamos para atrás, desde Abraham, que iba a hacer algo con el pueblo de Israel. Y a pesar que pasaron los años y el pueblo andaba mal, hermano, todavía hay una casa, todavía hay un pueblo, todavía hay un remanente. Esto es algo precioso, de que a pesar de que ha habido tanto pecado, a pesar de que había habido tanta idolatría en el pueblo de Israel, aún así todavía estaba de pie, vamos a decirlo, aunque no muy de pie que digamos, pero todavía está alguien con el que Dios va a cumplir lo que prometió. Fíjese, observe bien, aunque el pueblo no era merecedor, pero Dios dice, lo que yo dije, yo lo voy a cumplir. Amén. Y dice ahí entonces, di a la casa de Israel, así ha dicho ¿quién? Jehová el Señor. Fíjese, ahí está, que es nuestro Dios el que está hablando. Lea conmigo, por favor, ¿qué es lo que dijo Jehová el Señor? No lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis ¿qué? Llegado. Le decía al inicio que cuando nosotros andamos mal o andamos debilitados en la fe o sentimos como que le fallamos a Dios, si hay algo, hermano, que tenemos que nos ayuda, dígame si no es la palabra de Dios. Porque dice otra vez, 2 Timoteo 3:16, que la palabra es útil ¿para qué? Para enseñarnos, para corregirnos, para instruirnos, para redarguirnos. Entonces, cuando tú sientes que te falta la fe, cuando tú sientes que le has fallado a Dios, dígame si acaso no es la palabra la que hace el efecto en nuestras vidas. Pues en esta ocasión, el pueblo de Israel había algo que lo tenía que enderezar. ¿Y qué cree usted que era lo que iba a enderezar al pueblo? La palabra de Dios. Por eso hace énfasis y dice, dile al pueblo que así dice Jehová el Señor. Es Dios el que está hablando, ¿sí? Y veamos qué es lo que tiene Dios contra ellos. Recuerde que estamos hablando que va a haber una restauración. Y dice ahí otra vez en el versículo 22, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros. Hasta ahí deténgase. Dios está a punto de restaurar a Israel, pero inicia diciendo, lo que yo voy a hacer no lo hago por ustedes. Esto es una palabra fuerte. ¿Se acuerda usted por el Evangelio de San Mateo, cuando dice que Jesús, viendo las multitudes, dice que él tuvo compasión de la gente? Tuvo compasión porque dice que los vio como ovejas descarriadas, como dice que miraban que era como ovejas que no tenían pastor. Se da cuenta que tenemos un Dios que es movido a compasión. ¿Cuántas veces Jesús hizo sanidades porque tenía compasión por la gente? Vemos un Dios que tiene compasión, pero en esta ocasión tenemos un Dios que lo que está a punto de hacer no lo va a hacer por compasión, lo va a hacer por otra cosa. Y fíjese lo que dice ahí, yo no lo voy a hacer, dice, léalo, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel. Wow. Dice, sino por causa de ¿qué? De mi santo nombre. Lo que Dios va a hacer, lo va a hacer por su nombre. Porque por su nombre, siga viendo, dice, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. ¿Qué es profanar? Escuche lo que dice el diccionario de profanar: herir, romper, contaminar, deshonrar, desagradar, romper la palabra de uno. Profanar, dice, hermano, que es cuando se viola, en otras palabras. Dios, el nombre de Dios, ¿cuántos sabemos? Y lo veíamos en el estudio de la semana pasada, que si hay algo que tenía el nombre de Dios delante de las otras naciones, era que Dios era ¿qué? Temible
poderoso, hacedor de maravillas. Cuando las otras naciones oían, es el Dios de Israel, ¿qué cree que hacía la gente? Decía, es un Dios poderoso, es un Dios maravilloso. Entonces la gente identificaba al Dios de Israel de tal manera. Pero Dios tiene algo contra el pueblo de Israel y está hablando en esta ocasión y le dice, ustedes han profanado mi nombre. ¿Qué es? Dijimos, profanar es, lo han contaminado. ¿Le gusta a usted cuando hablan mal de usted? ¿Qué siente cuando hablan mal de usted? Se siente feo, ¿verdad? Haga de cuenta que Dios así estaba. Dios decía, ustedes han profanado mi nombre, ustedes me han deshonrado. Dice, ustedes han contaminado, han degradado mi santo nombre. Y fíjese dónde lo hicieron. Recordemos que el pueblo de Israel estaba en diferentes lugares. Por eso dice aquí, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Sí, Dios está actuando, pero ¿sabe por qué está actuando? Repito, no lo está haciendo por ellos. Y yo sé que es una palabra como que, ay, ¿se acuerda usted que había momentos en que Salomón oraba y Salomón decía, Señor, haz esto por amor a mi padre? No, David no era nada tonto, perdón, Salomón sabía que David ante los ojos de Dios era una, ¿cómo podemos decir? Tenía precio, vamos a decirlo así. Y Salomón decía, por amor a mi padre. ¿Cuántas veces tú te sientes de que tienes el respaldo de alguien? ¿Sí? Y en esta ocasión, hermano, está fuerte la palabra que Dios le dice al pueblo de Israel, lo que yo voy a hacer no lo hago por ustedes. Otras veces Dios ha hecho cosas por ellos. ¿Por qué Dios abrió el mar en dos? ¿Por qué lo partió el mar en dos? Dígame, ¿no fue por ellos? Sí, Señor. Dígame, ¿por qué Dios les mandó el maná? ¿Por qué Dios les dio a beber agua de la roca? Lo hizo por ellos. Y Dios hizo muchas cosas. Vamos a hacerlo más personal. ¿Cuántas cosas Dios ha hecho en tu vida? Por amor a ti. ¿Cuántos sienten que Dios los ama? Y Dios hace cosas porque nos ama. Pero en esta ocasión, que quede bien claro que dice, no lo hago por ustedes, ahora lo voy a hacer por mi nombre. Está hablando Jehová, por mi santo nombre es lo que yo voy a hacer. Fíjese lo que va a hacer. Diga conmigo, por buena fama. Otra vez, por buena fama. Jesús llega un momento, en el evangelio se menciona que la fama de Jesús se extendía cuando empezaba a hacer milagros. La fama de Jesús, ya el nombre de Jesús empezó a agarrar fama. Una de nuestras oraciones debe de ser esa: Señor, que tu nombre obtenga fama, que la gente conozca de nuestro Dios. Y lo que está aquí Dios a punto de hacer es que Dios lo empieza a hacer por la buena fama de su santo nombre. Ahora, una pregunta para usted y para mí: ¿qué es lo que nosotros hablamos en tiempos difíciles? En tiempos de disciplina, vayamos más profundo. Cuando el pueblo de Israel se encontraba en Babilonia, estaban de una manera siendo disciplinados. Porque usted se acuerda, porque los llevaron de Jerusalén a Babilonia, ¿verdad? No los llevaron porque que se anduvieran portando muy bien. Los llevaron y de una manera estaban en Babilonia en disciplina. ¿Cuántos de aquí han estado en algún momento en disciplina? No de parte mía, de parte del Señor. Amén. Y le pregunto, ¿qué sale de tu boca en tiempo de disciplina? En tiempo de enfermedad, en tiempo de problemas, en tiempo de necesidad, en tiempo de angustia. ¿Qué sale de nuestra boca? Porque resulta que de la boca del pueblo de Israel en tiempo de disciplina hizo que el nombre de nuestro Dios empezara a ser profanado. ¿Y sabe qué era lo más triste? ¿O qué es en el tiempo presente para usted y para mí? Que cuando mejor comportamiento, mire, vayamos con nuestros hijos. En nuestra casa nuestros hijos tienen un comportamiento y ya lo conocemos. Y cuando andamos en un lugar público, de pronto nuestros hijos llegan a hacer una actitud que tú dices, es que en la casa no lo hacían. Pero ¿qué te pasa, muchachos? Si nunca hablas así en la casa o nunca te comportas, y lo andan haciendo ¿dónde? En lugar público. Ok, lo pongamos en lo espiritual. El pueblo de Israel, andando en otras naciones, el pueblo de Israel empieza a profanar el nombre de nuestro Dios. ¿Y sabe cuál era la vergüenza más grande? Que los que estaban alrededor los estaban oyendo.
¿Y qué cree que estaba pasando con el nombre de nuestro Dios? El nombre de nuestro Dios, por lo que oían que decían los israelitas, el nombre de Dios estaba, hermano, vamos a decirlo de esta manera, estaba como para abajo. ¿Y qué dice Dios? Mi santo nombre está quedando mal ante las otras naciones y no lo voy a permitir. Y eso es lo que Dios, y por eso yo le pregunto a usted, cuando usted está en disciplina, en problemas, en enfermedad, siempre, iglesia, observemos quiénes están a nuestro alrededor y qué están oyendo de lo que está saliendo de nuestra boca. Porque saben, estamos siendo testimonio para ellos. Y más hablando, en esta ocasión el pueblo de Israel era con las otras naciones. ¿Qué significa con las otras naciones? Que no conocían a Dios. Sabes que tú y yo corremos peligro cuando andamos en enfermedad, en problemas, en angustia, en disciplina. Y resulta que andamos con gente que no camina con Dios. Y esa gente nomás está viendo a ver cómo tú vas a reaccionar. Amén o no amén. Y la gente está, a ver, yo quiero ver. Y resulta, hermano, que a veces nosotros tenemos un comportamiento. Por eso, hermano, dice la palabra, cuidemos que el nombre de Dios no sea vituperiado por culpa de nosotros. ¿Cuántas veces la gente cambia la perspectiva hacia Dios gracias a ti y a mí? Sea para bien o sea para mal. Y aquí en esta ocasión vemos que dice Dios, ustedes han profanado. Y cuando hay algo que está contaminado, cuando hay algo que está deshonrado, ahora viene otra palabra, dice Dios, tengo que santificar. ¿Por qué? Porque si esto se manchó, se contaminó, el Señor dice, vamos, vea lo que dice el versículo 23, por favor. Dice, y santificaré, diga conmigo, santificaré. ¿Por qué es necesario? ¿Qué es santificar? Limpiar, apartar, purificar. Entonces, ¿por qué era necesaria una limpieza? Para que haga una limpieza es porque hay algo sucio. Entonces, si el pueblo había profanado el santo nombre de Dios, ahora dice Dios, ahora dice, voy a santificar, ahora voy a limpiar mi nombre. Vea lo que dice el 23, santificaré mi grande nombre. Yo le invito a que le dé un fuerte aplauso a nuestro Dios, porque dice que su nombre es grande. Aleluya. Bendito Dios. Qué hermoso dice la escritura. Mire, santificaré mi grande nombre. Wow. Profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová. Dice Jehová el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. ¿Qué era? ¿Por qué Dios tenía que santificar? ¿O por qué Dios era necesario por el buen nombre, el grande nombre? Dice, mi nombre que es grande, aleluya. Dice, mi nombre que es grande tiene que ser santificado. ¿Por qué, hermano? Porque Dios había hecho promesa al pueblo de Israel. Y si no se cumplía la promesa, ¿quién cree, hermano, que después iban a hablar? ¿De quién? No iban a hablar del pueblo de Israel. ¿De quién iban a hablar? De Dios. Su Dios no cumplió lo que dijo. ¿Cuántas veces Dios no hace algo en nuestras vidas? Pero no es porque Dios falle, sino que somos nosotros los que nos desviamos. Amén. Y aquí Dios dice, porque mi nombre tiene que ser santificado. Tiene que estar, hermano. Ahora, Dios seguía siendo santo, sigue siendo santo. Hagamos nosotros lo que hagamos, Dios sigue siendo santo. Amén. Dios sigue siendo todopoderoso, Dios sigue siendo grande, sí. Pero Dios, aquí vemos que a Dios le interesa algo. A Dios le interesa cómo es que la gente lo está viendo a Él, cómo Él se da a conocer. Y Dios se había dado a conocer como un Dios que cumple su promesa. Y como el pueblo de Israel andaba medio chueco, que dice, mire, lo que yo voy a hacer, no lo voy a hacer ni por usted, lo voy a hacer por mi nombre. Lo voy a hacer porque ustedes lo han profanado y lo tengo que santificar. Vea por favor lo que dice en el versículo 25. ¿Cuántos sabemos que no es lo mismo creerle a Dios que tener una vida regenerada? Le repito, ¿cuántos pueden creer en Dios? Muchos pueden creer en Dios, pero vivir o experimentar una vida regenerada, eso es otra cosa. ¿Qué es regeneración? Regeneración es lo que conocemos como el nuevo nacimiento.
¿Se acuerda en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando Jesús tuvo una plática con un hombre llamado Nicodemo? ¿Y qué le dijo? de cierto te digo, si no naces de nuevo, no puedes entrar ¿dónde? Al reino de los cielos. Ese nacimiento, ese nuevo nacimiento, dice también Romanos, que nosotros nos tenemos que considerar muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Entonces, cuando hablamos de una regeneración, diga conmigo, regeneración, estamos hablando de una vida nueva. ¿Sí? Eso no quiere decir que no tenemos pecado, pero ¿cuántos han experimentado que nacieron de nuevo? Por eso dice la palabra, las cosas viejas ya se quedaron atrás. El viejo hombre, dice, el Romanos también lo dice, cuando habla del bautismo en el agua, dice, ahí dice, en el agua, dice, ahí queda, dice, sepultado, ahí queda muerto, dice, el viejo yo. Amén. Y cuando hablamos de creer en Dios, muchos pueden creer en Dios, pero experimentar una regeneración, eso es otra cosa. Veamos qué es lo que dice el versículo 25. Mire, aquí habla de una regeneración nuestro Dios. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Diga conmigo, agua limpia. Aleluya. Y seréis limpiados, santo, de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Recuerda que le había dicho que el pueblo andaba en la idolatría, necesitaban una limpieza. ¿Cuántas veces usted o recordamos, hermano, la gente que viene a Cristo no nada más es creer en Dios, sino es una regeneración? Y aquí Dios está diciendo, yo voy a esparcir, qué bonito dice, voy a esparcir agua limpia. Eso es, hermano, una regeneración. Y lo que aquí está diciendo, vea, siga leyendo por favor el versículo 26. Pero fíjese de qué tenían que ser limpiados. Ponga atención, seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. ¿Qué es inmundicia? Maldad, ¿sí? Dice, van a ser limpiados, dice, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Mire, hermano, la idolatría mancha. Y yo no sé quién está detrás de esa pantalla, ¿verdad? Pero hay idolatría que a veces no la queremos reconocer, tanto idolatría física, pero idolatramos a veces otras cosas. Si entendemos la idolatría, lo que dice aquí es que la idolatría, vea, dice una palabra, de vuestros ídolos os limpiaré. En este versículo literalmente estaba hablando de los Baales. ¿En qué momento el pueblo de Israel llegó a tener ídolos? No tardaron mucho. ¿Se acuerda usted cuando andaban allá alrededor del becerro? No, ¿cuánto tenían que habían salido de Egipto? No tenían mucho, tenían poquitito y acababan de ser rescatados de Egipto y andan en el desierto y andan ahí, mire, danzándole a un becerro. Desde ahí vemos que empieza la idolatría. Y se da cuenta, hermano, que cuando nosotros empezamos a caminar con Dios, es importante prestar atención a lo que hacemos. No es suficiente, es necesario creer. Amén. Es necesario, importante creer, pero no nada más es decir yo creo, sino qué es lo que estamos haciendo. Porque aquí la gente dice, hermano, ¿cómo es posible que el pueblo tenía ídolos? Jacob, cuando Jacob se reconcilió con su hermano Esaú, la esposa de Jacob tenía ídolos escondidos. Y le dice Jacob a la esposa, saca los ídolos, despójate de esos ídolos. Y uno dice, Jacob, pero Jacob era un hombre, hermano, que había visto, había caminado, venía de la descendencia de padre, de abuelo, que de una manera habían tenido un encuentro con Dios, ¿correcto? ¿Y cómo es posible que todavía tenía la esposa, tenía ídolos? Y aquí nos damos cuenta que dice Dios, yo los voy a esparcir agua y los voy a limpiar de toda la inmundicia, dice, y de los ídolos que también ustedes tienen. ¿Entiende usted, hermano, que la idolatría, sabe por qué la idolatría es pecado o mancha o es una blasfemia delante de nuestro Dios? Ponga atención a esto.
porque es atribuirle. Cuando usted hace algo, se lo voy a poner primero a usted. Cuando usted hace algo y luego de pronto viene alguien y lo que usted hizo se lo están atribuyendo a alguien más, después de tanto trabajo que usted hizo, dígame cómo usted se siente. ¿Usted ha escuchado el dicho que dice, se saluda con sombrero ajeno? ¿Sí? ¿Cómo se siente usted cuando la hermana hace un pastel y de pronto, yo lo hice? Oye, hermano, o sea, ¿cómo vas a dejar que la gente crea que tú lo hiciste cuando originalmente alguien más lo hizo? Vayamos a lo espiritual. ¿Cómo es posible que la gente le quiera atribuir a un santo, a un ídolo, algo que solo el poder de Dios lo pudo haber hecho? Dígame si Dios no es un Dios celoso. Dios, como, imagínense que Dios está viendo que la gente le está aplaudiendo, honrando, agradeciéndole y haciendo tantas cosas para un ídolo, cuando realmente el que lo hizo fue Dios. Y es por eso que la idolatría, hermano, es algo que dice Primera de Corintios 10:14, huid de la idolatría. ¿Qué es huir? Córrele. Y probablemente usted está aquí y usted dice, yo no tengo ídolos. Sí, hermano, pero tengamos mucho cuidado de no tener ídolos de otra manera y darle aquello en lugar de dárselo a Dios. Amén. Sigamos viendo. Cuando se habla de limpieza y estamos hablando de hablamos de la regeneración. Nosotros, ¿cuántos sabemos que tenemos que ser limpiados? Sí, el pueblo como habían dado mal, el pueblo necesitaba una limpieza. Los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo o de entrar al templo, ¿sabías tú que los sacerdotes se tenían que limpiar? Una limpieza, no nada más los sacerdotes, los levitas también se tenían que limpiar. Tenían que haber un lavamiento. Y no nada más estamos hablando de un lavamiento físico, pero ¿cuántos entendemos que Dios está hablando de una limpieza del corazón? Veamos, aquí lo dice, siga viendo por favor, en el versículo, váyase al 26. Está hablando entonces de una limpieza y ve al 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Deténgase un momento. Dice que va a dar un corazón nuevo. ¿Está entendiendo que esto es una regeneración? Porque la regeneración, recordemos que es el nuevo nacimiento. Y cuando Dios dice, les voy a dar un corazón nuevo, quiere decir que el Señor va a hacer algo ¿qué? Nuevecito. Y para cuando una persona tiene una regeneración o es el nuevo nacimiento como lo conocemos, realmente lo que Dios hace en nosotros, hermano, es un corazón nuevo. Aunque unos a veces como que yo los miro desanimados porque a veces dicen, es que yo no he cambiado mucho. Ok, hermano, a lo mejor todavía no ves lo que tú quisieras ver, pero tú no tengas duda o tienes que creer que la palabra habla que si tú crees y empiezas a caminar con Él, con la ayuda de su Santo Espíritu, Él está poniéndote un corazón nuevo. ¿Cuántos sienten que Dios les ha dado un corazón nuevo? Yo digo amén. Aleluya. Entonces cuando tienes un corazón nuevo, por eso es que aquí Dios les está diciendo, les voy a dar un corazón nuevo. Y no nada más termina con un corazón, dice, y un espíritu nuevo, espíritu con E minúscula. Dígame si el espíritu con E minúscula no es el espíritu de nosotros. Y el espíritu con E mayúscula es el espíritu de Dios. Entonces, para que Dios le dé a ellos y a nosotros un corazón nuevo y un espíritu nuevo, quiere decir que el Señor está haciendo una regeneración. Diga conmigo, regeneración. Cuando usted vea que alguien se convierte a Cristo, una de las cosas que tenemos que orar es que haya una regeneración. Porque no es suficiente, repito, solo creer. Porque hay gente, hermano, que viene a los pies de Cristo, pero no son regenerados. No reciben ni corazón nuevo, ni reciben un espíritu nuevo. Y por eso a veces es fracaso tras fracaso, caída tras caída. Y por más que la persona luche y todo, y yo he tenido que enfrentar a ciertas personas y le digo, es que a usted le falta nacer de nuevo. Es así de facilito. Porque usted puede creer, pero si tú no has nacido de nuevo, pues entiende esto. Ahora, vea, algo que tenemos que entender es lo siguiente: la santificación, la regeneración, no la podemos conseguir nosotros solos. Amén o no amén. Ese viene de parte de Dios.
Aquí vemos que Dios está diciendo, voy a santificar mi nombre. Dice, los voy a limpiar, les voy a dar un corazón nuevo, les voy a dar un espíritu nuevo. Quiere decir, hermano, que esto viene de parte de Dios. Por eso cuando alguien se convierta, hermano, una de las cosas es usted pídale a Dios, Señor, dale una regeneración. Y claro, la persona tiene que cooperar también. Sigamos viendo qué dice ahí. En el 26, os daré corazón nuevo. ¿Qué más? Pondré espíritu nuevo. Aleluya. ¿A cuánto le gusta lo nuevo? Aleluya. Dentro de vosotros, vea, quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo está una persona que no ha sido regenerado? Tiene un corazón de piedra, duro, hermano, duro. Dice, quitaré el corazón de piedra y os daré un corazón de ¿qué? De carne. Siga viendo por favor el 27. Pondré dentro de vosotros, aleluya, ¿qué va a poner? Mi espíritu. ¿Cuántos tienen y reciben el Espíritu Santo? El Espíritu ahora es el Espíritu de Él. Dice, voy a poner mi Espíritu sobre ustedes. Aquí el Señor está haciendo algo maravilloso. Esto es una regeneración, iglesia, entendamos, regeneración. Vea, y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Dígame si no es gracias a la intervención del Espíritu Santo que nosotros podemos andar en obediencia. Dígame si no es gracias al Espíritu Santo que nosotros podemos, hermano, caminar y entender su palabra. El que lo hace es el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, les voy a dar mi espíritu. Dice, y haré. Claro, porque el que hace la obra es el Espíritu. Él es el que nos mueve. Amén. Siga viendo. En el versículo 28. Si vais al 28. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Recuerde que esta había sido una promesa. ¿Cuál era la promesa? Le habían prometido a Abraham que el pueblo iba a vivir en la tierra prometida. Y aquí está diciendo Dios, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Y os guardaré de todas vuestras inmundicias, y llamaré al trigo. Bueno, siga leyendo. Llamaré al trigo y lo multiplicaré, y no os daré hambre. Antes de hablar de prosperidad, hablemos de santificación. Porque aquí Dios está diciendo que Él va a llamarle al trigo, wow, y lo va a multiplicar. Y dice, y no os daré hambre. Si le siga leyendo el 30, multiplicaré asimismo el fruto de los árboles, el fruto de los campos, para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones. Una oprobio es vergüenza. Uno de las vergüenzas que Israel se tuvo que enfrentar fue el hambre. Mientras Israel anduvo en otras naciones, ¿recuerda usted por qué Noemí, junto con su esposo, se movió de Belén? Belén significa casa de pan. ¿Lo recuerda? ¿Por qué dice que Noemí se salió de Belén? Porque había hambre. Y así como ella, hace tiempo le dio una predicación del hambre, ¿lo recuerda? Y el hambre era un oprobio. Diga conmigo, oprobio. Y oprobio significa vergüenza. Y Dios le está diciendo aquí al pueblo, ya dice, voy a quitar el oprobio de ustedes ya no van a tener hambre. Pero antes de nosotros ver, fíjese qué bonito dice, multiplicaré el fruto de los árboles, el fruto de los campos. Y sigue, hermano, diciendo, antes de que venga, hay gente, hermano, que puede tener, entre comillas, prosperidad, y la gente lo llama bendición, a lo material o a las finanzas. Pero ¿cuánto sabemos de que si no hay una santificación o una regeneración o una vida corregida por medio de la palabra de Dios o un nuevo nacimiento, esa bendición aparentemente puede ser, hermano, peligrosa? ¿Cuánta gente dice la palabra, la raíz de todos los males? Fíjese, de todos los males es el amor al dinero. El dinero en manos de un impío, de un perverso, de alguien que no le tiene temor a Dios, el dinero es peligroso.
Y ahorita está muy de moda la prosperidad en las iglesias. Esto es prosperidad. Porque aquí está diciendo Dios, prosperidad, entienda esto, prosperidad es avanzar o hacia adelante. El pueblo estaba estancado aquí, en hambre y estaba en sequedad, vamos a decirlo así. Y Dios dice, yo me voy a encargar, pero fíjese, después de la santificación, después de la regeneración, Dios no les empieza a decir que los va a multiplicar sin que primero les dice, los voy a esparcir agua y los voy a limpiar de su inmundicia. Aleluya. Dice, dice, hacer que ustedes dejen los ídolos. Y después empieza a decir, hermano, que les va a dar un corazón nuevo, que les va a dar un espíritu nuevo, que Él va a poner su espíritu sobre ellos. Entonces, después de que hace esta regeneración aquí, ahora sí dice el Señor, ahora yo, dice, voy a llamar al trigo. Quiere decir que cuando hay prosperidad o hay abundancia o hay bendición, hermano, en los aspectos que usted lo quiera ver, quiere decir que es Dios el responsable. Dele un aplauso al Señor por ello. Aleluya. Amén. Aleluya. Hermano, nos damos cuenta que dice llama. Véalo una vez más en el versículo 29. Ve el 29. Léalo conmigo, por favor. Y os guardaré de todas, léalo fuerte. Os guardaré de todas vuestras inmundicias. Llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y no os daré hambre. Wow. Él dice que Él va a llamarle al trigo. Él es el que le llama. Ahora, ¿hay bendición o no hay bendición? Ve el versículo, leímos ahorita el versículo 30. Mire, aunque nosotros seamos infieles, Dios sigue siendo fiel. Entonces nos damos cuenta que Dios, antes de multiplicar, por eso, hermano, a veces dijéramos, no se vale. No se vale que nosotros le estemos pidiendo al Señor, dame, cuando no dejamos que el Señor nos dé una regeneración. Cuando a veces nosotros andamos profanando el nombre de nuestro Dios, como que no se vale, hermano, que andemos pidiéndole, bendíceme, Señor. Cuando vea bien el orden, la secuencia de lo que el pueblo de Israel estaba haciendo. Habían profanado el santo nombre de Dios, pero qué precioso es que Dios dice, esa palabra, hermano, a mí me penetraba, hermano, cuando dice, esparciré agua y los limpiaré. Hermano, quiere decir que el Señor estaba interesado en quitarle la contaminación, quitarle la mancha. Y el Señor limpia. ¿Cuántos sabemos que Dios limpia? Y eso lo hace. Y ahora ¿qué dice? Mira, hermano, como por ahí dicen, ¿verdad? Ya bañadito la cosa cambia. Aleluya. Ya como que peinadito, perfumadito y bañadito todo cambia. Pues póngaselo en lo espiritual. Ya ahora sí, mire, bien santificado, ya bien regenerado, bien purificado, que dice el Señor. Ahora sí, listo para la bendición. Ahora sí, yo voy a llamar al trigo. Ahora sí. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor sabe que no vamos a tener ídolos, que no va a haber inmundicia. Y nosotros tenemos que saber que dice Proverbios que la riqueza de Jehová añade bendición, pero no trae tristeza. ¿Sí? Y hay gente, hermano, que recibe algo, pero usted lo ve amargado, lo ve triste, lo ve. ¿Por qué, hermano? Porque esa bendición no viene de Jehová. Pero cuando una bendición viene de parte de Dios, y aquí no estamos dando cuenta qué clase de bendición le está dando al pueblo de Israel. ¿Sí? Sigamos viendo. Vea, para que exista una restauración, queda claro que es una restauración. Amén, una regeneración, perdón. La regeneración, bueno, es una restauración también. Queda claro entonces que para que pueda venir eso, tiene que haber un arrepentimiento. Diga conmigo, arrepentimiento. En Amós, el profeta Amós, capítulo 9, escúchame con atención, dice así. Dice que Él va a bendecir la tierra. Él va a hacer que el fruto del campo sea abundante. El profeta Amós también menciona y dice que Dios está diciendo, yo me voy a encargar que el fruto que esté en la tierra va a ser en abundancia. ¿Y quién es el que lo hace? Dios. En Deuteronomio capítulo 28, Dios también habla de las bendiciones que vienen a causa de ¿qué? De la obediencia. ¿Cuántos sabemos, hermano, que la obediencia trae bendición? De acuerdo a Deuteronomio 28. Y también la desobediencia trae, ¿qué era lo que había provocado en el pueblo de Israel
aquella hambre, aquel oprobio, aquella escasez. ¿Qué era lo que había provocado aquello? La desobediencia, hermano, a Dios. Y ahora, ¿qué dice Dios? Por eso es la restauración de Israel. Dios los está volviendo a poner a donde ellos les toca estar. Veamos, escuche lo que es, vaya por favor en el versículo 31. Mire, la bendición de Dios iba a hacer que ellos se sintieran avergonzados. Veamos cómo es esto. Cuando usted se ha portado mal y todavía le dan un regalito por ahí, dígame si usted no le da como vergüenza. Como que dice, ay, todavía me porté mal y todavía me están llevando a comer. Ay, como que todavía me porté mal y todavía me están dando un regalo. Hermano, pues eso es lo que iba a experimentar el pueblo de Israel. A pesar de que ellos estaban conscientes que habían sido infieles, ellos ven la fidelidad de Dios, pero dice que ellos se van a avergonzar. Veamos qué dice el versículo 31. ¿Lo tienen? Dice, y os acordaréis de vuestros malos caminos. Uy, se iban a acordar, hermano. Y de vuestras obras que no fueron buenas. Y os avergonzaréis de vosotros mismos por vuestras iniquidades y por vuestras abominaciones. ¿Qué era lo que iban a sentir ellos? Ahora, dice ahí, y fíjese, se lo está dejando bien en claro. Se van a acordar de cómo anduvieron. Se van a acordar de sus malos caminos, dice de las obras que no fueron tan buenas. La palabra avergonzar, preste atención, aquí en este versículo nos da este enfoque: detestar, aborrecer o disgustar. Otra vez, la palabra avergonzarse es detestar, aborrecer o disgustar. Cuando una persona es regenerada, nace de nuevo, está en los caminos de Cristo, ¿cuántos de ustedes que hemos pasado por ahí, cuando hemos contado de cómo eran nuestros malos caminos o las obras que hicimos que no fueron tan buenas antes de conocer a Cristo, cuántos de ustedes se sienten como muy de qué presumir de la vida que vivieron cuando no tenían a Cristo? Creo que nadie. Creo que a todos nos da vergüenza lo que hacíamos cuando no teníamos a Cristo. ¿Quién dice amén? Pero si usted escucha a una persona que se levanta el cuello para de una manera decir, uy, es que si lo que yo hacía hermano, ¿quién va a querer presumir de sus malos caminos? ¿Quién va a querer presumir de sus malas obras? Eso es como que uno dice, bueno, ¿será que lo extraña o qué? ¿Sí? Y aquí dice, tú, dice, te vas a acordar de tus malos caminos y de las obras no tan buenas que hiciste, dice, y te vas a avergonzar. Hermano, hay un punto en nosotros que cuando recordamos el pecado o se nos llega a presentar el pecado, dígame si usted no siente como algo detestable, usted no siente como un rechazo. Porque el mismo espíritu que está en ti, hermano, te hace esta palabra que dice, se van a avergonzar. Eso, ¿sabe lo que ellos cuando ellos se recordaran cómo andaban con los baales, cuando ellos se recordaran lo que salía de la boca, sus murmuraciones hacia Dios, dice, les va a dar vergüenza, pero no de vergüenza con la gente, no, es algo de que estás detestando, lo vas a aborrecer. ¿Por qué, hermano? Porque era algo que ellos pues realmente habían hecho. Siga viendo, por favor. Ahora dice, Dios promete restaurar la tierra, así como cuando en el huerto del Edén. Aleluya. Vea lo que dice el versículo 32. Bueno, no váyase hasta el 33. Así ha dicho Jehová el Señor: el día que os limpie de todas vuestras iniquidades, haré también que sean habitadas las ciudades, y las ruinas serán reedificadas. ¿Cuántos sabemos que de las ruinas Dios puede hacer algo maravilloso? El Señor puede reedificar aún lo que esté arruinado. Aleluya. El Señor puede levantar algo maravilloso. Por eso hay esperanza para el perdido. Hay esperanza para el perdido. Aleluya. El Señor puede levantar. Siga viendo lo que dice en el versículo 34. La tierra asolada será labrada, en lugar de haber permanecido asolada a ojos de todos los que pasaron. Y dirán, deténgase,
la gente, las otras naciones, fueron testigos de cómo estaba la tierra asolada. ¿Qué es asolada, hermano? Pues ahí abandonada. Y dice que ellos fueron testigos, sus ojos vieron, pero dice que cuando Dios haya hecho su obra poderosa, ahora la gente cuando mire, fíjese lo que van a decir, ve el versículo 35, y dirán, esta tierra que era asolada, prepárese, ha venido a ser como huerto del Edén. Dígame cómo describe Génesis que estaba el Edén. Hermoso, verde. Era, dice hermano, como el paraíso. Entonces quiere decir que la gente cuando vio el antes va a decir, y mira ahora, dice, como si fuera el huerto del Edén. Hermano, esto solamente lo puede hacer Dios. Dile a tu hermano, solo lo hace Dios. Dígaselo, solo lo puede hacer Dios. Aleluya. Aleluya. Siga viendo, por favor. Vea lo que dice. Siga leyendo ahí en el 35. Ha venido a ser como huerto del Edén. Y estas ciudades que eran desiertas, Saramaya, Saiquía, eran desiertas y asoladas y arruinadas. Mire cómo están ahora, pueblo. Están fortificadas y habitadas. Eso lo hace Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Están fortificadas. Por eso dice la palabra, diga el débil, fuerte soy. Amén. Es que cuando nosotros, hermanos, tenemos una manera de ver las cosas, pero Dios dice, si tan solo me dejas intervenir a mí, yo hago las cosas de otra manera. Y mire lo que dice ahí, estaba arruinado. La gente decía que estaba la tierra ahí, pero dice, va a ser la tierra que transformada. Siga viendo, por favor, el 36. Pero recordemos por qué Dios hizo esto. Lea el 36. Las naciones que queden en vuestros alrededores sabrán que yo reedifiqué lo que estaba derribado. ¿Quién fue el que lo hizo? Él. Dice, la gente va a saber que yo reedifiqué. ¿Te das cuenta que cuando algo pasa en tu vida y en mi vida, es necesario que la gente sepa que no fuimos nosotros, sino que fue Él el que lo hizo? Por eso dice, la gente sabrá. Dice, las naciones que queden a nuestro alrededor sabrán que yo, diga conmigo, yo reedifiqué lo que estaba derribado, planté lo que estaba desolado. Yo, Jehová, he hablado y lo haré. Aleluya, aleluya. Dice en el libro de Hebreos, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. ¿Qué podemos nosotros hacer o aprender de esto que le pasó al pueblo de Israel? Nosotros tenemos que recordar, hermano, que dice en el Nuevo Testamento que las cosas que están registradas de lo que vivió el pueblo de Israel, las han dejado aquí registradas para ejemplo para nosotros. Cuando tú mires que tu hermano está dando un paso falso o está caminando mal, hermano, siempre, hermano, y antes de ver al hermano, miremos al pueblo de Israel. Si el pueblo esto hizo y ofendió a Dios, hermano, nosotros tomemos nota, aprendamos para no tener que pasar por ahí. Dice amén. No hay necesidad, hermano, de pasar por ahí. Y dice también Gálatas capítulo 6, lo que le dije al principio, que cuando un hermano se extravía, dice, tú, dice, que eres espiritual, dice, restáuralo. Esa palabra, ayúdalo a que sea restaurado. A Dios le interesa restaurar al hombre. Recuerde que restaurar, volverlo a su estado original. Cuando un hermanito, una hermanita anda desviado, anda apartado, créalo que en el corazón de Dios, Dios está queriendo la restauración de esa persona. Y nosotros tenemos que, dice, ayúdalo a que a ser restaurado. Pero no termina el versículo ahí. Dice así, dice, considérate a ti mismo. No vaya a ser que un día tú también seas tentado. El hermano que está extraviado, la hermana que está extraviada, fue porque cayó en los lazos de Satanás. Y el Señor lo reprende en nombre de Jesús. Sea por pensamientos, por pruebas, por tentación, por lo que haya sido. Pero dice ahí, considérate a ti. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros también, hermano, podemos estar expuestos. ¿Entiende? Esto le pasó al pueblo de Israel. Eso a veces le pasa a nuestro hermano, a nuestra hermana. Pero usted y yo tenemos que estar de que cuidado, porque nadie está exento, hermano. Dice amén. Tenemos que cuidarnos. Ahora,
Cuando dice aquí que Dios iba a hacer todo esto, entienda lo siguiente. ¿Recuerda usted cuando Jesús habla de que el vino nuevo se pone en odres nuevos? ¿Por qué se pone en odres nuevos? Porque dice que si se pone en un odre viejo se puede romper. Delante de los ojos de Dios no era ahí hacerle una pegazón. No era, no hermano, era hacerlo nuevecito. Diga conmigo, a Dios le gustan las cosas nuevas. ¿Y sabe qué es eso? Una nueva creación. Dios iba a hacer del pueblo de Israel algo nuevo, y créalo, hermano, que lo vino a hacer y se cumple en el Nuevo Testamento cuando Él derrama de su Espíritu Santo. Y termino de la siguiente manera: si una persona, así como el pueblo de Israel, quiere seguir caminando en sus propios caminos, quiere andar, hermano, de una manera desviándose de los mandatos de Dios, hay que recordar que el final es destrucción. ¿Sí? No hay otro final más que destrucción. La restauración que Dios le ofreció al pueblo de Israel va mucho más allá que una restauración de provisión de la tierra o de multiplicación. Dios nos da, ¿cuántos sabemos que dice su palabra? Busca primero el reino de Dios y las demás cosas Él te las va a añadir. El Señor sabe que tenemos necesidad de comer, de vestir, de un techo. Él sabe todo eso, pero cuando Dios nos restaura, cuando Dios, esa agua que nos limpia, aleluya, cuando el Señor hace eso, entendamos lo siguiente: Él va mucho más allá de querernos dar algo material o querer dar esa multiplicación en la tierra. ¿Sabes hacia dónde está yendo nuestro Dios? Realmente está yendo a tener un corazón nuevo. Porque a lo que Dios le interesa es un corazón nuevo. Dígame si acaso lo que Dios quería en el pueblo de Israel no era darles un corazón nuevo, darles un espíritu nuevo. ¿Qué caso tiene, hermano, que la gente o que nosotros los humanos tengamos muchas cosas materiales, pero el corazón está podrido? De nada sirve. Y aquí nos damos cuenta que el final del pueblo de Israel, es cierto, Dios les multiplicó, Dios hizo aquello, pero lo principal es que Él dijo: yo les doy un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Amén. Démosle gracias a Dios, hermano, porque el Señor lo ha hecho con nosotros. Si el Señor lo ha hecho contigo, dale la gloria a Él. Aleluya. Señor, te damos gracias en esta hora porque tú has hecho cosas maravillosas en nosotros. Gracias por la salvación de nuestra alma. Gracias por habernos dado un corazón nuevo también a nosotros. Gracias por haber dado, Señor, ese espíritu a nuestras vidas, y sobre todo, Señor, tu Espíritu Santo. Aleluya. Ruego para que nosotros podamos, Señor, cuidar lo que tú nos has dado. Ruego, Señor, para que el pueblo de Israel, aunque ahorita, Señor, está en una situación también difícil, pero tus promesas no pasan, y sé que tú no has terminado con ellos, y tú harás, Señor, lo que tú has prometido hacer en el nombre de Cristo Jesús, también con tu iglesia. Señor, restaura al que necesita restauración. Aleluya, Señor, aquel que necesita nuevo nacimiento en el nombre de Cristo Jesús. Señor, aquel que necesita corazón nuevo, dáselo también, Espíritu, en el nombre de Cristo Jesús. Y que seamos, Señor, un pueblo que camine en obediencia para la gloria de tu nombre y por amor a tu santo nombre, que es grande, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta hora? Amén. Que el Señor le bendiga, y espero que haya sido de grande bendición como lo fue para mi vida esta palabra. Amén. Pase buenas noches.